Hola a todos, esto es Si Quieres Podcast, una idea de la Asociación de Empresarios de Colmenar de Oreja para dar a conocer el lado más humano de los empresarios y los emprendedores de la zona. Hoy tenemos en este capítulo a David Díaz Asuar, presidente de AECOL, de la Asociación de Empresarios, y también gerente y fundador de Aluminios Colmenar desde 2001. Hola David, ¿qué tal? ¿Qué tal, Dani? Muy buenas. Muy buenas. Pues mira, lo primero que queríamos preguntarte es sobre AECOL, lo que hemos dicho de la Asociación de Empresarios, que es quien ha creado este podcast. Pues queríamos saber un poco qué es AECOL, qué propone AECOL a los empresarios de Colmenar de Oreja y en qué nos puede ayudar. Pues AECOL es una asociación que se fundó en el año 2002 y bueno, pues una idea que surgió para aprovechar las ventajas que tiene el hecho de estar asociados. Se divide en varios sectores profesionales y desde la que intentamos pues mediar con las administraciones, las distintas administraciones, ayuntamientos, Comunidad de Madrid, defender los derechos y crear economía, que al final es de lo que se trata, de generar economía en un entorno rural como el nuestro. Claro, porque tú llevas desde el 2001 con la empresa y dices que AECOL empezó en el 2002. ¿Tú desde cuándo llevas vinculado a AECOL? Yo llevo en AECOL desde el minuto uno. Todavía recuerdo cuando creo que fue una carta que se mandó a todas las empresas de Colmenar, se nos convocó en el museo, se explicó la idea, se hizo unas votaciones para ver quién quería ser directivo y tal. Y a partir de ahí pues ya se distribuyeron los distintos grupos como hostelería, turismo, industria, comercio, alimentación, y desde entonces hasta ahora pues bueno, se han hecho muchas iniciativas como rutas de la tapa, rutas de la cuchara, en fin, distintos proyectos con los que se da vida al pueblo y se genera economía y bueno, pues se da una visibilidad a los profesionales que siempre es necesaria. Claro. Ahora queremos volver atrás contigo para que empezar desde dónde empezaste, cómo empezaste, cuándo empezaste, porque realmente la idea emprendedora que a ti te surge, porque es muy joven, porque tú eres una persona joven y si dices que desde 2001 llevas, pues llevas muchos años con ello. ¿Cómo te surgió la idea de ser empresario o ponerte por tu cuenta? ¿Esto ya te viene de familia? ¿Tu familia ya en su momento tuvo empresa? Sí, mi abuelo era panadero, en su día tuvo la idea de ponerse por su cuenta, pero bueno, no la llevó a cabo, y mi padre también era panadero y siempre en su cabeza estaba la ilusión de tener un negocio propio, organizarse él y no depender de nadie. Mi padre estuvo trabajando anteriormente creo que en 3 panaderías, luego al final consiguió hacer una empresa con otros 4 socios en Aranjuez, que era donde vivíamos nosotros. Y yo nací en Aranjuez y viví hasta los 12 años en Aranjuez, y con 12 años nos subimos a vivir a Colmenar. Y ahí fue donde mi padre ya pues cumplió su sueño de montar su propia panadería y bueno, pues hasta entonces. Y ahí fue un poco también donde yo empecé a conocer por lo que significaba un poco la vida empresarial, porque mi padre ya de alguna manera nos implicaba, porque al final era un negocio familiar en el que había que ayudar y allí lo sacábamos. Sí, que ayudaba a toda la familia, claro. Lo sacábamos entre todos. Mi madre se encargaba del despacho de pan, que abría todas las mañanas a las 5:30 para despachar a la gente que se iba a Madrid a trabajar en los autobuses de las 6. Y nosotros, pues igual, mi hermano y yo trabajábamos por las noches. Mi padre empezaba a las 12:30 la jornada todos los días. 12:30 de la noche. A las 12:30 de la noche, claro. Y yo empezaba con él desde 12:30 a 3 de la mañana. Y luego de 3 de la mañana a 5:30 o 6, creo que era, se levantaba mi hermano también. Y pues nada, yo luego cuando venía, me acostaba a las 3 otra vez, me iba al instituto a estudiar, a Villarejo. Y luego volvía a mi casa, me iba con la bicicleta a entrenar, que competía por aquel entonces, y hacía los deberes, estudiar, y el fin de semana, pues una noche trabajaba mi hermano entera y la otra noche me tocaba a mí trabajar toda la noche del tirón y vuelta a empezar otra vez el lunes. Así que esa era un poco la rutina y desde ahí ya veíamos pues lo que significaba pues ser autosuficiente, pero tener un negocio propio también con la responsabilidad que conlleva. También en la oficina mi padre también nos hacía de ayudarle, él se iba por entonces
sumando todos los días en una libretita, antes no estábamos tan informatizados como ahora, pues el pan que dejaba en cada despacho, en cada restaurante y tal, y luego nosotros se lo teníamos que sacar los totales siempre, claro. Y bueno, pues era una de las cosas también que sí, nos, que al final era responsabilizaba. Empezabas a las 12:30, pero ante todo el día al final había un trabajo de toda la familia alrededor de la empresa de tu padre, de la panadería. Es que al final yo creo que el que es empresario lo es las 24 horas del día, sí. Entonces, y en un negocio familiar pues más todavía, hay que apechugar entre todos, sacarlo adelante y bueno, pues gracias a eso, oye, pues es una cosa de la que ahora me alegro mucho, porque quieras que no, te forja un carácter también y te da una enseñanza de vida, o sea, que creo que es una cosa que hoy en día también he hecho un poquito en falta, pero bueno, me alegro, ahora viéndolo un poco a toro pasado ya, me alegro de ello. Y ese negocio que dices que tenías toda la familia, funcionaría bien, porque en Colmenar no sé si habría muchas más panaderías en esa época. Sí, creo que había otras 3 panaderías más por entonces, y claro, con la dificultad de venir a un sitio, abrir un negocio nuevo, además un oficio como el pan, que es una cosa que se compra a diario, con la que la gente es muy fiel de ir a un sitio o de ir a otro, es muy difícil cambiar las costumbres de la gente en ese sentido, pero la verdad es que hubo una acogida muy buena, funcionó muy bien desde el principio, muchísimo trabajo siempre, porque es un negocio muy esclavo de por sí, tiene unos horarios. ¿Qué hacíais los 5 días de la semana, 6 días de la semana? ¿Cuánto trabajabais? No, allí se trabajaba los 7 días de la semana, y de los 365 días del año se trabajaban 360. O sea que allí se descansaba, que tampoco era descansar, porque el día antes se hacía pan doble, pues el día de las fiestas del Cristo, el día de las fiestas de la Virgen de la Soledad, Nochebuena, Nochevieja y Reyes, eran los 5 días en los que no se hacía pan. El resto de días del año se hacía pan siempre. Siempre se trabajaba. Sí. Y entonces tú ibas a estudiar a Villarejo, pero a ti nunca te atrajo el decir voy a continuar con este proyecto de mi padre. No, porque realmente yo veía que eso, más que un oficio, pues esa era una forma de vida, realmente, porque al final hay que aceptar que cada oficio tiene sus pros y sus contras, y yo quería otro tipo de vida. La verdad es que, bueno, ayudábamos en mi casa todo lo que hemos podido, pero yo quería buscarme otra forma de vida. No me gustaba, pues eso, el ver una cosa que ya conocía lo que era. Tampoco me podía llevar engaño, porque yo veía a mis padres la vida tan anegada que llevaban, y yo quería buscar otra cosa. O sea, que mi misma madre nos animaba a que nos formáramos y nos buscáramos un poco la vida por otros derroteros. ¿Y a ti te dio por el aluminio por alguna razón especial? ¿Porque conocías a alguien o por qué razones? No, me dio por el aluminio porque yo estudié construcciones metálicas en el Instituto de Villarejo de Salvanés, hice los 5 años, saqué la titulación, y luego entré a trabajar en un taller. Primeramente, bueno, terminé los 5 años, me fui a la mili, dejé la bicicleta por entonces, más que nada un poco también porque eso, yo quería aprovechar el tiempo y no llegar a una edad en que me tuviera que meter a la panadería porque no tenía otra escapatoria. Entonces, por lo menos entonces yo lo veía así. Me fui a trabajar a un taller a Chinchón, estuve un par de meses en verano solamente, y luego me surgió la oportunidad de trabajar en Talleres García Roldán, en Colmenar, que lo tenía a la calle paralela a mi casa, 2 minutos andando, y bueno, ya me hicieron un contrato y tal, que en el anterior estuve sin contrato ni nada, y la verdad es que pues muy bien, porque fue un taller donde aprendí mucho, porque era un taller pequeñito, donde estábamos solamente 2 personas más el jefe en la sección de aluminio. Ellos hacían hierro y aluminio, y querían a alguien que en un momento dado pudiera hacer falta para el hierro, pero le querían para el tema del aluminio, porque además por aquel entonces uno de los empleados se le dio de baja, se rompió la muñeca en una máquina en la feria, dando un puñetazo a una bola de estas de boxeo, y fue mi oportunidad, y yo ahí descubrí el aluminio, que no me lo habían enseñado en ningún sitio por entonces, porque tampoco había, como ahora, grados donde sí que se enseña algo de carpintería de aluminio. A lo mejor en esa época el aluminio tampoco estaba tan extendido como está ahora mismo, el aluminio, el PVC para la ventana. Claro, no, entonces lo que había pues eran principalmente ventanas de madera, ventanas de hierro que había por incluso todavía entonces, y el aluminio estaba un poco dando sus primeros pasos, estaba muy en pañales. Desde aquella época hasta ahora pues ha habido una evolución técnica brutal, o sea, ha cambiado un montón, pero por entonces lo moderno era el aluminio, y ya a mí me encantó. En cuanto lo conocí, pues la verdad es que vi que se me daba bien, me gustaba investigar y aprender cosas nuevas, y la verdad es que me encantó mucho, y vi un filón ahí para poder aprender. Y además que aprenderías mucho, porque cuando sales de un módulo o de un grado o de FP,
al final sales sabiendo ciertas cosas teóricas, pero realmente cuando te formas realmente es cuando vas a trabajar. Si vas a trabajar en una empresa pequeña en el que ves todo el proceso, desde que llega el aluminio hasta que se monta en obra, me imagino que tendrías que hacer todos los pasos, tendrías que hacer parte de todos esos pasos. Claro. Bueno que tiene trabajar en un taller pequeño, sobre todo al principio, es que tienes que tocar muchos palos, aprendes a todo, porque primeramente a lo mejor estás en el taller, pero hay que estar en montajes, al final todo el mundo tiene que saber hacer un poco de todo, hay que valer para un roto y para un descosido. Sí, entonces claro. Hoy estás haciendo una ventana nueva en el taller, pero mañana estás montando unas persianas en otro sitio o arreglando algo que está estropeado en otro lado. Y bueno, aprendes a cristalar, es un tipo de trabajo que te exige, pero al mismo tiempo te ayuda a aprender un poco de todo. ¿Y de García Roldán ya pasas a ponerte por tu cuenta o todavía sigues? No, de García Roldán, donde estuve 11 meses, ahí estuve desde en el 95, yo creo que fue agosto del 95 hasta julio del 96. Y me llamaron de otro taller en Villarejo de Salvanés, Alucón 96 se llamaba, que era eso, más que un taller, era una fábrica de ventanas ya, donde se hacían ventanas de manera industrial ya, y todo estaba allí mucho más automatizado, sectorizado de lo que era un concepto totalmente diferente de negocio. Pero bueno, la verdad es que me ofrecieron unas condiciones económicas muy buenas, era también otro salto porque era otra experiencia nueva y en su momento pues decidí cambiarme y me fui allí, pero la verdad es que me llevé una sorpresa porque cuando llegué allí y vi cómo funcionaba aquello y tal, lo primero que me hicieron fue ponerme a mí en una cortadora con control numérico y tal, donde al final yo no tenía que hacer nada más que meter una barra, pulsar dos botoncitos y venga, y dale al corte. Me metían ellos la medida incluso porque yo al principio no sabía manejarla y me decían, venga, córtate 500 palos de esta medida, pum, me tiraba cortándolos lo que costara 3-4 horas y luego terminaba y me metían otra medida y otros 500 palos más y la verdad es que al principio pues bueno, estuve por tirar la toalla. Yo le dije a mi padre que me iba a la panadería porque me daba vergüenza ir otra vez al otro taller a decir, oye, que por favor, que me vengo aquí otra vez, digo, me van a mandar a la mierda. Y le dije a mi padre, digo, me vengo contigo a la panadería, digo, como esto sigue así, vamos, firmé el primer contrato, de hecho, fueron 6 meses, que el primer contrato que me hicieron, y yo decía, bueno, firmo, pero yo no estoy aquí 6 meses ni de coña, vamos, que no aguanto ya aquí 6 meses, esto era como estar en Alcatraz, además que estaba yo en la cortadora, de espaldas a todo el mundo, yo no tenía contacto visual con mis compañeros, veía la pared, y me acuerdo perfectamente que cogí una adicción a los chicles entonces, pues claro, cuando me aburría pues parecían chelotis, yo me echaba chicles a la boca, chicles y venga, y ya no me hacían efecto ni nada, ¿sabes? Entonces, pero bueno, luego la verdad es que hice caso a mi padre, tuve paciencia, aguanté y sí, al final llegué a estar allí 2 años y medio y las cosas cambiaron, ya me pusieron en otras partes de la empresa y bueno, pues la verdad cuando vieron también que yo me tomaba interés por otras cosas y que podía ser más aprovechable en otros, empleándome en otros trabajos, pues ya la cosa cambió y ya el trabajo pues se me hacía más ameno y no era tan aburrido como al principio. Y entonces a partir de ahí, ¿cuándo empieza tu momento en el que dices, venga, ya me voy a poner por mi cuenta? Pues esto empezó la cosa como muchas cosas en España, yo creo, en un bar. Y te explico, porque un día volvía yo de trabajar de Villarejo y llego y me encuentro a la entrada de Colmenar, en un bar que hay a la entrada, me encuentro a mis antiguos compañeros y total, que los veo, me saludan, tal, digo, voy a poner a tomar una cervecita con ellos. Y estamos allí, nos quedamos solos, el que luego fue mi socio y yo, y me estuvo comentando que estaba un poco quemado, porque tal, porque cual. Este era un chico que si yo por entonces tenía 22 años, pues él tendría 35, 36, 37, por ahí debería de tener. Y me estuvo contando un poco eso, porque estaba cansado, qué tal, y le dije yo, digo, venga, vamos a ponernos por nuestra cuenta, hacemos un taller de hierro y aluminio, y ahí se quedó la cosa, y a los pocos meses cogí y se presenta un día en mi casa, oye, que aquello que me comentaste, qué tal, que mira, que si te parece nos ponemos, es más, me dijo, yo lo voy a hacer de todas maneras, así que, pero he pensado que si te vienes tú, ponemos las dos cosas y será mejor, tal. Y le dije, digo, bueno, espérate, déjame que lo piense, pues yo tampoco me lo había planteado tan en serio como para cortar con una cosa que tenía segura y yo ya estaba con contrato fijo y todo en el otro lado y cortar con eso y ponerme por mi cuenta, ¿no? Y además de la edad que tenías 22 claro, años. Tenía 22 años, entonces claro, eras súper joven. Y le dije a él, digo, déjame, era un miércoles, digo, déjame que esta semana te contesto y ya para que tú también veas por dónde tirar y total, que lo comenté con mis padres.
y ellos me dijeron que venga, que para adelante, que si tenía que dar un paso atrás, que siempre estaba a tiempo, que no pasaba nada, y el sábado me acuerdo que fui a su casa, ya se lo dije, y ahí empezó todo a rodar en lo que fue Daige SL, David y Jesús, y hacíamos pues eso, carpintería de hierro y de aluminio, y bueno, la verdad es que con muchos trabajos al principio, muchas penurias, porque no teníamos ni dinero, ni experiencia empresarial, ni clientela, pero la verdad es que desde el principio... De ese principio, ¿qué es lo que recuerdas como que fue más problemático? El buscar una nave, el buscar la financiación, el hacer el papeleo, ¿qué es lo que más complicación tenía? Era un poco todo, porque al final lo que te digo, estas cosas no te las enseña nadie tampoco, entonces fue pues... al final, el ponerte por tu cuenta no es solamente trabajar, pero para ti. El trabajo está claro que físicamente acabas haciendo el mismo trabajo que hacías antes, pero claro, tienes muchas más responsabilidades, tienes el trato con el cliente, tienes los pedidos de los proveedores, tienes los pagos con los bancos, entonces, pues al final conlleva que todo esto te va quitando tiempo, te va quitando energías y tienes que dedicar pues mucho más esfuerzos a lo que antes hacías, que era que te mandaban a hacer un trabajo, tú le realizabas y ya está. Entonces esto era pues bueno, un salto un poco a lo desconocido, pero que al principio hubo que estar unos cuantos meses sin cobrar nada, porque claro, todo lo que se ganaba había que reinvertirlo en la empresa, hubo que comprar un vehículo, hubo que comprar máquinas a plazo, que todavía recuerdo cuando firmamos las primeras letras, que entonces todavía había letras para pagar esa maquinaria y bueno, pues claro, el beneficio que vas generando se te va quedando en retales, en despuntes de los materiales, en pagar luz, agua, impuestos, todo eso, y hasta que generas ya un poquito, que ya puedes decir, bueno, vamos a ponernos una nómina, aunque sea humilde, para ir ganando algo, claro. Vamos a ganar algo de dinero, ¿no? Que porque yo vivía con mis padres, claro, por entonces, claro, y lo tenía más o menos resuelto. Yo ni estaba casado todavía ni nada, pero él, claro, él sí tenía más necesidades que yo, y al principio se trabajaba sin horarios allí. Ya, claro. Entonces, ¿pero allí teníais empleados o estabais los dos solos? Allí teníamos, primeramente metimos a un chico al poquito de empezar, porque para poco que hagas siempre te hace falta más manos, claro. Y tuvimos a 2, 3 empleados, estuvimos en una nave muy chiquitita, luego ya a los 3, 4 meses nos cambiamos a otra nave de alquiler también, bastante más grande, y allí llegamos a tener pues hasta 12 o 13 empleados, me parece que fue, y bueno, pues al final estuvimos desde el 98 hasta el 2000. En el 2001, yo en el verano del 2000 ya le dije a él que yo quería en enero del 2001 ponerme por mi cuenta yo solo, porque quería hacer las cosas de otra manera. Eso era un poco caótico, la verdad. Siempre había trabajo, porque por suerte siempre hemos tenido trabajo, pero nunca había dinero, siempre había que estar corriendo para llegar a los vencimientos, pidiendo dinero a los clientes para poder atender los pagos que venían, y la verdad es que resultaba un poco también frustrante en ese sentido. Después de 2 años y medio, pues bueno, al final nos separamos, bien, amistosamente también, y yo empecé lo que era ya Aluminios Colmenar, con un empleado que estaba conmigo en Daige y se vino también a Aluminios Colmenar, y empezamos ya pues con otra filosofía. Nosotros hacíamos solamente aluminio y él se quedó en Daige y bueno, que tristemente falleció luego él en un accidente de moto 3 o 4 años después, y Daige ya lo continuó su hijo durante un tiempo, pero finalmente se cerró la empresa. Y yo desde entonces, desde 2001 hasta ahora, que haremos, si Dios quiere, ya 25 años y nada, pues esperando que muchos más. Y cuando sales de Daige y haces Aluminios Colmenar, ¿dónde vais? ¿A una nave del pueblo? ¿A una...? No, vamos a lo que era los bajos de mi casa, una nave grande, bueno, no era grande, pero para lo que nosotros necesitábamos nos valía entonces, éramos 2 en la empresa, pues bueno, nos venía bien. Y recuerdo además que cuando estaba yo en Daige le llamé al electricista, le dije, oye, déjame la obra de la casa si quieres, digo, pero la de la nave en enero tengo que estar trabajando allí y tal, o sea que me aceleraron los trámites y todo para poder empezar en enero, y así fue. Y bueno, pues al principio empezamos otro chico y yo, como te he dicho, ya al mes tuve que meter otro más, al año ya vino otro chico más, y desde entonces hasta el 2015, que nos cambiamos a otra nave, metimos la sección de PVC también,
Y bueno, pues hasta hoy la verdad es que el PVC ha resultado un revulsivo muy importante también, porque es otra rama de nuestro oficio que cada vez me estaban requiriendo más los clientes. Y bueno, muy contento de haberme atrevido a hacer esa inversión en maquinaria que hubo que hacer también, y hasta ahora pues bien, que ahora mismo estaremos 11 o 12 me parece en la empresa. Y nada, pues ahí seguimos. De los comienzos que dices que empezasteis, los 2 socios, más luego cuando estabas tú solo, ¿qué recuerdas y qué cosas dices, madre mía, cómo hicimos eso? O si volviese atrás, esto ni loco lo volvería a hacer. ¿Qué cosas son las que más claro, dices, joder, es que no tenía ninguna formación? Claro, cuando empiezas no sabes nada de todo esto. Pues una cosa muy típica que yo creo que nos ha pasado a todos es empezar a trabajar a según qué personas, en según qué condiciones, que tú dices, si es que me va a pillar, no me va a pagar, esto es un problema que se puede... Pero al final te metes porque, claro, bueno, la ilusión, la necesidad también te hace ir dando pasos. Y algunas veces a lo mejor te has engañado y no ha pasado nada, pero otras veces pues dices, lo sabía, y es una de las cosas pues que con el tiempo pues vas aprendiendo y vas sabiendo un poquito también discriminar qué cosas convienen más y qué cosas convienen menos. Entonces, bueno, pues a lo mejor eso, luego la experiencia pues ya te va dando también otra tranquilidad para afrontar también las posibles subidas y bajadas que hay en el negocio, pues asumirlas de una manera más sosegada. Al principio yo me subía por las paredes cuando bajaba el trabajo, claro, o pues te crees que se va a hundir todo y tal, y pues luego la verdad es que en el tiempo que llevamos nunca hemos tenido que estar barriendo el taller porque no hubiera otra cosa que hacer, como se suele decir, sí, ¿no? que el trabajo nunca ha faltado, pero sí es verdad que hay momentos que seguramente vuestra empresa ha pasado, porque encima en esta época que estamos viviendo tantas cosas que vivimos, que no ha vivido nadie en la historia, pero nosotros vivimos pandemias, vivimos filomenas, crisis como la que hubo en el 2008, del 2008, ¿qué recuerdas de esa crisis? Del 2008 recuerdo que eso era como un castillo de naipes, que se iba cayendo una ficha y otra, y tuvimos ahí, pues hubo una empresa que la verdad es que nos hizo un agujero muy gordo, o sea que me tuve que quedar por aquel entonces como mal menor, me tuve que quedar con 3 propiedades suyas para poder cobrar una deuda bestial que nos dejó un montón de dinero, y ya te digo, me tuve que quedar con 3 de sus propiedades, con sus respectivas hipotecas que tenía, sí, también, porque tenían todo hipotecado, claro, como solía pasar entonces. Y bueno, menos mal que había algunas que se podían ir alquilando y tal, y sacábamos un poco para ir pagando. Y pues eso fue uno de los recuerdos más duros y una de las lecciones más fuertes que ha habido que aprender es esa, que muchas veces... Lo que pasa es que desgraciadamente esto se puede volver a repetir, esto es recurrente, sí, nos pasa a todas las empresas, porque al final la legislación que tenemos en España es muy garantista para el que no quiere pagar, y es una pena que al final gente que quiere y que vale para trabajar y para generar economía y bienestar, pues se ve abocado en algunos casos a la ruina, y luego lo más triste es que hay unas leyes que no te protegen tampoco. Claro. O sea, que yo ya me he visto en varios casos de juicios contra clientes por impagos, y lo primero que tienes que hacer es poner más dinero para pagarte un abogado, un procurador, esperar tiempo, claro, para que luego el juez te dé la razón, y entonces... Esto tendría que estar enfocado de otra manera. No puede ser que haya, además, morosos profesionales y que al final se aprovechan de la legislación y del estatus que nos hemos dado en España. Esto pues es verdad que es algo que sí que se debería revisar, porque no puede ser que la queja de todo empresario sea que te dejan de pagar. O sea, que si eso pasa, que todo el mundo se queja de lo mismo, pues bueno, es algo que se tendría que tener en cuenta. ¿Por qué pasa? ¿Tú por qué crees que pues seguimos con este problema? Está muy claro, porque se mira antes el interés que la justicia o el bien común. Al final, las mismas administraciones, se saca una ley de pagos que a 60 días, que a nosotros nos aplican todos los proveedores y tenemos la obligación de cumplir, y luego las mismas administraciones se guardan una carta de que para trabajar en ciertas obras ellos pueden pagarte al tiempo que consideren. Entonces, claro, al final resulta que la empresa pequeña está financiando a la grande está financiando a la administración, y bueno, pues se hace ahí un juego cruel, claro, donde al final siempre el pez grande se come al chico y no se puede sostener, porque al final España, lo que hay que tener claro, es un país de pequeñas y medianas empresas. El otro día había una encuesta que el 40 y tantos % son autónomos, autoempleados, sin empleados a su cargo. Otro 40 y tantos % son pymes, empresas de 0 a 10 empleados.
y luego ya el otro 10% se reparte entre empresas de hasta 200 empleados y de mayores de 200, que era parece un 0,4. Entonces está claro que la negociación social y todo, estando de acuerdo en que todo tiene que basarse en unos parámetros de justicia y de conciliación y todo lo que queramos, que está fenomenal, pero siendo conscientes de cuál es nuestra realidad. O sea, no podemos estar tampoco creando unas bases sobre cadáveres. Sí, hay que hacer las cosas en base a una sostenibilidad y a una justicia. Al nivel de empresas que tienes, lo que estamos hablando. Tú tendrás que proteger, si tú, el 80% de las empresas que tú tienes tienen lo que acabas de decir tú, pues tendrás que adecuar tu manera de gobernar a ayudar a esta gente, ¿no? Es que se han dado casos de empresas que han trabajado administraciones, ayuntamientos, comunidades, diputaciones, y luego no les han pagado a tiempo a ellos a su vez no han podido pagar los impuestos que les corresponden, y luego les viene un embargo o de entrada les viene un recargo en ese impuesto, y luego si no puedes pagar pues hasta un embargo, o sea que tu propio moroso es el que es tu acreedor también. No tiene esto de locos, vamos. No tiene ningún sentido. Ahora con esto que estamos hablando de las empresas y bueno, el problema que tenemos con el Estado, ahora va a salir la ley del nuevo horario. ¿Cómo te va a afectar? Si lo habéis ya mirado en la empresa, ¿cómo lo vais a hacer o qué? Bueno, pues nada, habrá que intentar, pues eso, optimizar los recursos al máximo, que es siempre el afán, yo creo, de cualquiera, el sacar el máximo provecho de su tiempo y de sus recursos materiales y humanos y ya está. Y es que las leyes te las imponen, tampoco nos ha preguntado nadie si nos viene mal o peor o cómo, pero está claro que esto al final, de alguna manera, nos repercutirá a todos en los precios, porque igual que ahora mismo el tema de aranceles y tal, pues está claro que si a un proveedor mío le suben los aranceles por exportar aluminio tal, le están subiendo sus costes. Hay que asumir que de alguna manera nos tocará a nosotros también, claro, y al final esto como usuario final pues nos acaba tocando a todos en mayor o menor medida. De lo que tratamos las empresas siempre es de no tener que repercutir estos costes al cliente final, porque lo que queremos es ser competitivos para tener trabajo, que es de lo que se trata. Sí, pero tú eres empresario, pero también tienes que comer, o sea, también tienes que ir al supermercado y tienes que pagar y tienes que comer, o sea, que si te repercute a ti un 20%, pues aunque no repercutas el 20%, pero tienes que repercutir, eso está claro, que tiene que llegar al cliente final. El único arma que nos queda contra esto es eso, es optimizar los recursos y ser lo más eficientes posibles cada vez. Claro. Con lo que hablábamos de los problemas que hubo con la crisis, pero luego llegó la pandemia, que eso es algo que a todas las empresas ha afectado, porque realmente estuvimos un mes parados, todo el país estuvo un mes parado y la economía mundial paró también. Entonces, ¿a vosotros cómo os afectó? No sé si entrasteis en ERTES, si tuvisteis que despedir gente, ¿cómo pudisteis solventar aquello? Sí, yo de entrada, como era tal la incertidumbre que había, que ni sabíamos cómo de grave iba a ser esto, ni para cuánto tiempo iba a durar, ni nada, pues recuerdo que sí, que despedí a 3 empleados, me parece, que por entonces, los que menos antigüedad tenía, los despedí, y recuerdo que hice un ERTE también a 2, que estuvieron un par de meses, creo, sin trabajar, y luego ya volvieron, y los que quedamos en el taller, pues al final, pues trabajando de las maneras que podíamos, o sea, con la mascarilla como todo el mundo, yendo a los sitios con muchísimas precauciones y como nos dejaban, porque no se podía ir más de 2 personas por vehículo, me parece que era, o de una. Creo que estábamos también entonces con el tema de matrículas, que tampoco se podía ir, pues imagínate tú, el que tenga todas las matrículas que sean pares y no tenga ningún impar, y luego te limitan que para entrar a Madrid solo puedes entrar con cierto vehículo, pues que tampoco te puedes inventar lo que no tienes de un día para otro. Entonces yo recuerdo de ir a casas a medir y fumigarme entero la gente, pero es que había una psicosis que era, claro, levanta las suelas, pum, me fumigaba por arriba, tal y todo, y no eso sabíamos, era, es que no, claro, no y guarda la distancia de seguridad, y claro. pues era, bueno, tío, lo único que, bueno, que era esa situación era para todos, o sea, claro, que estaba más o menos asumida y era una cuestión que todo el mundo sobrellevamos como mejor se pudo. Claro. Luego llegó Filomena, que Filomena, en la Comunidad de Madrid, pues la nevada fue brutal. Pues mira, Filomena, por ejemplo, fue una de las cosas con las que AECOL se coordinó con el equipo de gobierno que había entonces, se puso un punto de sal en nuestras instalaciones, precisamente, como tenemos un patio grande y tal, y venían muchas empresas a coger sal para echar por su calle, sus instalaciones, y bueno, pues es una de las cosas de las que estoy satisfecho, por ejemplo, de poder desde AECOL haber ayudado a ello. También estuvimos coordinando entre varias empresas para ayudar al ayuntamiento a quitar nieve de las calles. Sí.
Y a mí a nivel particular, pues recuerdo que el mismo día que empezó la nevada, pues me tuve que ir con mi hijo a la nave, y menos mal que lo hicimos a tiempo, con una pala cada uno, hacer un camino para poder entrar hasta lo que era el taller, porque había 40 o 50 centímetros de nieve. Sí. Y ahí, bueno, estuvimos varios días sin poder sacar los vehículos de allí, porque luego eso se hizo un hielo enorme y fue un trabajo, la verdad, igual, pero bueno, más limitado en el tiempo que la pandemia. Sí, porque eso fueron una semana, mala fue una semana. Pero igual, otra experiencia que nos tocó vivir, y pues igual que ahora con lo del apagón, ¿no? También que hemos sufrido, pues sí, bueno, sí. Pues igual, haciendo un poquito de la necesidad virtud y trabajando como buenamente se podía, claro. O sea que... Volviendo un poco atrás, cuando dices que estabais en Dahlgren, ya te fuiste a Aluminios Colmenar, llegaría un momento en el que tuviste que aquello crecía y dijiste, tengo que empezar a dejar de trabajar en lo que estoy haciendo. O sea, que si estás manipulando, sobre todo trabajando en taller y todo eso, llegaría un momento en el que dirías, esto no puede seguir siendo así, yo no puedo estar siempre en el taller, yo tengo que salir a los clientes, yo tengo que estar más en la oficina. No sé cómo llevaste eso, porque por lo que se ve a ti, te gusta mucho ese trabajo de taller. Porque eso te lo va imponiendo el día a día. Cuando ves que un día acabas tarde y el siguiente día también y al otro también, y que trabajas un sábado creyéndote que es una cosa extraordinaria y algunas veces un domingo también, y ves que al final vuelves a dar la vuelta a la rueda, pues claro, al final es verdad que ya te planteas el que tienes que meter más gente, el que tienes que estructurar mejor. Yo antes llevaba todo, llevaba la oficina, estaba en el taller fabricando, estaba en los montajes, estaba en las mediciones, y llega un punto en el que dices, es que no tienes día suficiente para atender tantas cosas. Entonces, pues bueno, al final el crecer es eso, es el ir aprendiendo a delegar también y a trabajar como equipo, no como una persona que trabaja y se rodea de ayudantes. No, al final la manera de crecer es el crear un equipo, un cohesionado, lo que yo siempre digo, es crear un coche potente para que no haya que estar pasando las curvas sin frenar, que puedas frenar y luego puedas acelerar otra vez, porque si vas con un coche que no tiene motor, al final te la vas a pegar seguro. Y esa formación para pasar de lo que es ser una persona que está creando en el taller, para pasar a dirigir una empresa, pues con todo lo que conlleva, pagos, impuestos, todo lo que conlleva ello, ¿has tenido que tener alguna formación o ha sido a base de golpes? Ha sido a base de golpazos, porque al final esto, claro, no te enseña a nadie. Con 22 años, pues yo no tenía ni idea de lo que era un impuesto de sociedades, de lo que era un balance de pérdidas y ganancias, de lo que era un asiento contable, nada. Esto lo vas aprendiendo sobre la marcha, cuando te lo van contando, te quedas con cara tonta y dices, pues mira, otra cosa que he aprendido para la próxima. Entonces, pues es así, no hay... Y luego, bueno, pues a mí siempre me ha gustado lo que te digo, cuando empecé, por ejemplo, en iCall, pues yo allí me gustaba juntarme y escuchar a personas que a lo mejor me sacaban 30 años y claro, sabían mucho más que yo del tema, y bueno, pues yo intentaba aprender de ellos, y bueno, pues leyendo libros también que veía y me los compraba y aprendía un poco de la temática también. Y bueno, pues luego haciendo algún curso. Ahora precisamente en iCall ha salido un curso con la Escuela de Organización Industrial, que la verdad es un curso online gratuito, que es muy provechoso, y es un curso que ha estado a disposición de todo el mundo, y pues te dan clases desde fiscalidad, redes sociales, inteligencia artificial, y se aprende la verdad pues de gente que está muy preparada, y te enseñan cosas que tú más o menos intuías, o a lo mejor que las estás llevando a la práctica incluso sin darte cuenta, pero una manera de hacer las cosas mucho más directa. Al final, con formación, todo sale mejor. Sí, porque realmente tienes que ir adaptándote al mercado. Lo que dices tú de inteligencia artificial, pues es algo que va a tocar a todas las empresas, va a tocar adaptarse a ello. Yo imagino que tú en tu empresa, de cómo cuando empezasteis, cómo llevabais todo lo que es pues, orden de trabajo, la metodología de trabajo, me imagino que ahora en el presente, ¿qué cosas estás haciendo que dices, joder, si esto lo hubiese hecho hace 10 años, o qué implementaciones has hecho que has dicho, joder, esto nos ha venido súper bien? Sí, no, pues lo que te digo, yo por ejemplo la maquinaria, la que teníamos al principio, era mucho más rudimentaria que la que tenemos ahora, con control numérico y todo, mucha más precisión, te da más rapidez y más limpieza en el trabajo. Yo era el típico que iba siempre antes con mis 2 cuadernitos a las mediciones y mi agenda para todo siempre, mi agenda de papel, que iba comprando recambios todos los años. Y un año me regaló mi mujer una tablet, y yo, que no soy nada friki de estas cosas, de la tecnología y tal, pues joder, se lo agradeció 1000 veces, porque es que, digo, me has cambiado la vida, pero vamos, o sea, que ahora llevo todo agendado mucho mejor, con mejor visibilidad, me permite tener una planificación mucho más rápida de la que tenía antes, ir posponiendo cosas o ir anticipando cosas.
Y los apuntes igual, ahora me saco todos los apuntes de un cliente y no tardo nada en hacerlo. En un segundo lo tengo agrupado todo por fechas, por obras, cuando antes a lo mejor me hacían una pregunta de una obra que hayamos hecho hace 4 meses y búscale a ver en qué cuaderno está ahora, a ver tal, que al final los cuadernos acababan con una tralla encima que era... Que ya no se veían. Claro, claro, y ahora pues es una pasada, porque la verdad es que es una de las cosas que luego yo a la vez se lo he recomendado a algún cliente y me han dicho lo mismo, me has cambiado la vida, porque con esto voy ahora fenomenal y tal, y claro. es que es la línea, yo creo que hay que seguir, no nos queda otra, porque al final vivimos en un mundo cada vez más competitivo y además de que te facilita la vida, pues también te permite eso, el ser más competitivo, si no nos quedamos fuera. Sí, lógico. El personal, al final, tú lo que decías, tenéis más o menos 10, 12, 15 personas, imagino que habrá un número de ese personal que siempre es un poco rotativo, pero de la gestión con ellos, de cómo lleváis, pues cómo gestionar quién hace cada trabajo, cómo la oficina y todo eso, cuéntanos un poco cómo lo llevas, pues también para la gente que lo oiga, pues mira, oye, a lo mejor le dices tú algo que luego pueden implementar. Pues nosotros, una de las cosas últimas que he implementado en la empresa, pues es por las mañanas nos juntamos todos, hacemos un círculo, hacemos el reparto de tareas de lo que se va a ocupar cada uno en ese día, con qué vehículos se va cada cual, y luego ahí pues hacemos un poco un repaso de cosas a mejorar, de cosas que han pasado el día anterior o los días anteriores para intentar que eso no se vuelva a repetir. Ahora, a raíz de un poco de este curso que estamos dando de la Escuela de Organización Industrial, me estoy empeñando mucho en digitalizar la empresa también, poder tenerlo de tal manera que simplifiquemos los trámites para que todo esté digitalmente controlado y no tengamos que estar contándonos tanto las cosas, sino cada uno lo que hace es subirlo a una plataforma en común donde estemos todos y lo llaman plataformas colaborativas. Y que a mí, pues, sobre todo, me resulte mucho más fácil de llevar, porque muchas veces se va mucho tiempo y muchas energías en intentar controlarlo todo y al final la gente, pues la verdad es que es complicado y eso, intentar hacer un equipo cohesionado, cada uno son personas de distintas edades, cada uno ve la vida a su manera, cada uno ha vivido sus experiencias y lo difícil al final es eso, es hacer equipo y que todo el mundo entendamos que el objetivo es el mismo y las maneras de llevarlo podrán ser distintas, pero el resultado al final tiene que ser óptimo siempre. Y bueno, pues ahora a ver si conseguimos digitalizarlo y podemos dar otro paso más adelante que nos lleve a igual, pues a hacer la vida un poquito más sencilla y poder ser un poco más competitivos también. Claro. Y con esto del personal, bueno, ya se sabe que además seguramente que en tu empresa pues hay gente que lleva muchos años trabajando contigo, me imagino que habrá gente que lleva varios años. Sabemos por la amistad que tenemos que, bueno, tuvisteis un fallecimiento de uno de vuestros empleados. Me gustaría que nos lo contaras porque, bueno, esto es para una empresa y sobre todo para una empresa pequeña que, bueno, sois todos como si fuese familia, al final te ves todos los días, claro. Ves mucho más a un empleado tuyo seguramente que a tu mujer, es así. Entonces, cuéntanos un poco cómo fue aquello. Pues nada, un día como otro cualquiera, era un 13 de agosto en 2018 y se fueron a trabajar 2 de los empleados y a las 9 menos 20 me llama uno de ellos con la voz entrecortada: David, hemos tenido un accidente. Y bueno, a 6 kilómetros de Colmenar, un coche les embistió frontalmente. Me dejé todo, me fui corriendo a verlos. Solamente había llegado allí 2 vehículos todavía, no había llegado ni la Guardia Civil ni bomberos que vinieron luego, un helicóptero incluso que tuvo que venir para llevarse a uno de los chicos. Y bueno, se quedó atrapado dentro del coche, el otro pudo salir tirándose literalmente por la ventanilla del coche. Y tristemente, pues este compañero falleció al día siguiente. En la misma noche del accidente, las lesiones internas que tuvo, pues falleció. Y te puedes hacer una idea. Encima, su hijo también ese verano estaba trabajando con nosotros también. Y la verdad es que fue un drama, claro. Porque allí todo el mundo desmoralizado en la empresa, hecho polvo. Pero claro, era el pleno mes de agosto también, temporada alta de trabajo, en temporada punta, con muchos compromisos adquiridos también tenía gente de vacaciones por entonces y bueno, pues se salió como se pudo, la verdad. Claro. Pues igual, otra vez volviendo a trabajar sábados, domingos y sacando el tiempo de donde se podía y encima con el ánimo por los suelos. Claro. Entonces, pues bueno, es una de las cosas que pasó,
que no tiene solución Sí. y de repente me vi de la noche a la mañana, pues eso, con 3 empleados menos y que tenía un montón de compromisos por sacar. Bueno, pues ya lo le dices tú. Por contraprestación, por ejemplo, mira, una de las cosas con los empleados, tengo uno de ellos que se jubiló hace 2 años y la verdad es que es una cosa que me satisfizo mucho, porque el tener una persona que al final se tiró conmigo, yo creo que sus últimos 15 años laborales, se jubiló conmigo y me hizo mucha ilusión, la verdad, el que al final llegara y se jubilara, ¿no? Porque al final, oye, también lo que te dices tú, tenemos una convivencia de mucho tiempo, muchos días a lo largo del año y oye, pues es una alegría también. Sí, ahora está contigo tu hijo, ¿no? Lleva un tiempo, Sí. que lleva un par de años, lleva contigo. De continuo lleva 1 año. Él ya llevaba un par de veranos que ya se venía a ayudarnos y tal, para que un poco aprendiera lo que es también el mundo laboral y eso. Él estaba estudiando un grado y luego lo terminó y lo dejó. Dijo que no quería seguir estudiando, que se quería venir al taller a trabajar y bueno, lo bueno es que como ya sabía lo que venía, porque ya conocía el oficio y tal, y la verdad es que estoy muy contento porque se implica mucho en el negocio, es un chico responsable, trabajador y que tiene 20 años ahora mismo él y a mí me gustaría pues poder enseñarle todo lo que a mí me ha costado dar mucho rodeo, pues enseñarle los atajos para que a él le cueste menos y pueda... Porque tú también has tenido esa experiencia de ser el empleado de tu padre, porque tu padre, claro, tú estás trabajando con él. ¿Tú estás utilizando cosas de lo que tu padre hacía contigo o estás haciendo cosas que hacía tu padre que no las estás haciendo? No, yo al final a mí lo que me ha dado esto es la visión de lo que es trabajar como hijo. Al final, pues bueno, con esas edades, sabes que es más complicado todo, claro. Tiene las ideas menos definidas y al final un padre es un padre y si encima es tu jefe, pues es tu padre y tu jefe. Y yo intento, pues, ser su jefe, pero sobre todo ser su padre. O sea, que al final lo que quiero es que se lleve todo con la mayor naturalidad, siendo conscientes de que si el día de mañana él decide que quiere tomar otros derroteros, pues le tendré que dar libertad, como en su día mis padres hicieron conmigo, porque si yo hubiera querido ser panadero, lo tenía facilísimo, un negocio montado, con la clientela hecha, no había tenido nada más que ponerme y al día siguiente empezar a hacer dinero ya, porque es que estaba todo encarrilado. Entonces, sí, pero sí es verdad que para una empresa familiar como la tuya, o sea, una empresa pequeña, que haya un hijo que esté en la misma empresa y pueda llegar a tomar el relevo en un futuro, en el caso de que él quiera, también para ti eso es muy liberador, me imagino, ¿no? A mí me ha supuesto un revulsivo emocional también, porque sí, verle a él cómo progresa, que se atreve a hacer cosas que tienen su complejidad y que me ayuda, pues eso, siempre teniendo el cuidado de que al final discutir con un hijo no es lo mismo que discutir con cualquier otro empleado, ¿no? Entonces hay que mantener un equilibrio ahí delicado también, pero bueno, que al fin y al cabo es la vida misma, o sea que estas cosas, pero bueno. Sí, porque vosotros tenéis, aparte de tu hijo, 3 hijos más. Sí, así ¿Cómo es. compatibilizáis eso? Porque aparte creo que tenéis también otro negocio más, que es una casa rural que habéis abierto hace poco. Pues tenemos, sí, la casa rural Los Tinajones, que abrimos hace 5 años en Colmenar y muy bien, la verdad es que pues bueno, es otro tipo de negocio totalmente diferente, otro contexto totalmente diferente y lo mismo, pues es un negocio que le iniciamos con mucha ilusión. Surgió el proyecto casi sin querer, porque nosotros teníamos la casa que hay al lado de la mía, una casa bastante grande, 800 y pico metros y tal. Nosotros queríamos comprar lo que era el patio de esa casa para hacernos una piscina para nuestro uso. Pero bueno, entre que no se puede segregar las casas y que los dueños, era una casa de 5 hermanos también, una casa de herencias y ninguno de ellos quería hacerse cargo de ellas, querían venderla como fuera. Y mi vecino a mi mujer la estaba pinchando siempre para que la compráramos la casa y tal, ella me lo decía a mí y yo le decía, déjame en paz que estamos pagando las furgonetas todavía, no me apetece otra vez meternos en otro préstamo, tal cual, y bueno, así, pero el caso es que luego salió una subvención desde Aracobe
que, bueno, para potenciar también el turismo rural y esto, y no sé cómo, se me metió el veneno en el cuerpo a mí, y lo hablé con Merce, con mi mujer, y la dije un día yo, digo, oye, tal, entonces el tema de la casa sí que se animaba con ello, ¿Sí o qué? y digo, pero si lo hacemos, digo, solicitamos la subvención y hacíamos esto, ¿no? Y sí, que sí, y tal. Total, que nos liamos la manta a la cabeza, hablamos con el vecino, se la compramos al final, y pedimos la subvención, y nos la dieron, y estuvimos 2 años largos de obra, que también se hizo pesado, pero mereció la pena, porque la verdad es que ha quedado muy bien. Y bueno, pues hasta entonces que hemos abierto ahora, nos pilló también la pandemia por medio, y bueno, pero la verdad es que empezamos con muy buen pie igual, porque cuando nada más abrir la casa, estaban rodando una película entre Chinchón y Colmenar, Wes Anderson, y nos alquilaron la casa, creo que fue 4 meses del tirón. Entonces fue empezar con el pie derecho ya de entrada, y desde entonces hasta ahora, pues la verdad es que muy bien, porque la gente se va muy contenta. Sí, aquí en la zona la película esa vino muy bien por eso, porque hubo muchos proyectos como el vuestro de casas rurales que justo acababan de abrir. Además en Colmenar hubo bastantes casas rurales que acababan de abrir, y hombre, fue una ayuda muy buena que durante 4 meses tuvieseis todos más o menos todas las casas llenas, porque se llenó todo esto se llenó de actores, de ayudantes, hubo mucha generación de empleo. Nosotros teníamos al equipo de producción por entonces, y la verdad es que fue un encanto, porque ni nos dieron guerra, pagaban puntualmente, y bueno, tenía que hacer una película cada año. Pero bueno. Hay que llamar a Wes Anderson. Mientras tanto vamos tirando, hacemos reuniones de empresa también, hacemos bodas, comuniones, bautizos, la casa está para celebraciones también, tenemos una cocina profesional en la que también la gente trae a su propio cocinero de confianza muchas veces, y le hacen el menú allí al momento. Tenemos aparcamiento también, una piscina también bastante grande, que en verano es una delicia. 2 cuevas también tenemos, en una de ellas hacemos además catas de vinos. También hemos organizado algún concierto pequeñito acústico para 20-25 personas, que ha quedado muy, muy chulo. Y es otro negocio totalmente diferente al de Aluminios Colmenar, porque Aluminios tiene relación con la construcción, que siempre va todo más rápido, hay más crispación, hay más... Y Los Tinajones es un negocio donde la gente viene a pasárselo bien, a relajarse, y claro, bueno, pues es otro contexto totalmente distinto. Pero este negocio de Los Tinajones, quien lo lleva es Mercedes, tu mujer. Sí, no, es totalmente. A ti ya no te da yo ahí más. No me meto, porque además lo lleva ella con otras 2 chicas que tenemos trabajando también, que también la verdad es que son muy profesionales, hasta en eso tuvimos suerte. Y bueno, pues la verdad es que lo que te digo, es gratificante ver que la cosa va funcionando, y que la gente sobre todo se va contenta, que en el poco tiempo que llevamos la gente repite además, porque se nos han dado casos, por ejemplo, para celebrar la Nochevieja, hay algunos que lo cogen de un año para otro ya, para que no les quiten eso, pues vienen familias enteras y lo van cogiendo, o sea que la verdad es que muy bien. ¿Y cómo habéis podido compaginar? Porque teniendo solamente con Aluminios Colmenar ya sería complicado, pero ya con el otro negocio, ¿cómo podéis compaginar la vida familiar, los 4 niños? Me imagino que le llevas a uno una cosa, al otro a otra, claro. Y ese movimiento, ¿cómo lo podéis hacer? Pues bueno, intentando no volverte loco en el proceso, echándole mucha paciencia. Con la tablet. Claro, bueno, yo creo que por entonces no tenía la tablet, yo iba todavía con los cuadernos y la agenda, y bueno, pero organizándote mucho. O sea, que yo recuerdo al principio de Aluminios Colmenar que yo bajaba a dar las instrucciones a cada uno, tal, me iba corriendo al colegio a llevar a alguno de mis hijos, el que me tocara, mi mujer se iba a llevar a otro, y luego pues ya me estaba llamando un cliente que me estaba esperando en el taller para enseñarme algún tema o lo que fuera, luego para ir a recogerlos igual. Y pues ya te digo, arreglándote, organizándote como buenamente podías, porque es que al final, bueno, era lo que había entonces, lo que nos tocaba vivir, y era lo que nosotros también habíamos buscado, o sea, claro, que tampoco fue ninguna sorpresa. Sí, no ha venido impuesto, que tú has querido. Pero es verdad que hasta que no te ves metido en ello, pues no te das un poco cuenta de la dureza que... Pero bueno, ahora ya por suerte Rodrigo, el pequeño, ya va a hacer 14 años, y ahora ya hemos salido un poco de ese atolladero, ya salimos solos o con los amigos por ahí, un poco sin niños. Y es de agradecer también, porque al principio era un caos esto igual. O sea,
no podíamos ir a muchos sitios, no podías ir porque era un escándalo con los niños pues y tal. tenían vetados en los bares, ¿no? Claro, pero bueno, si no podías ir al cine, pues te ibas al parque a comer unas pipas y que los niños jugaran y te juntabas con otros amigos, que además mis amistades tenían más o menos las mismas circunstancias que nosotros, eran casi todos autónomos y con niños de nuestra edad que iban a la guardería juntos y tal, y allí nos contábamos nuestras penas y hacíamos excursiones al río, a ver un castillo, a unos pueblos abandonados por ahí. Sí, mejor, ¿no? Y claro, pues ahora lo ves y dices, parece que fue ayer, Sí, pero desde luego que ya hace su tiempecito de ello, claro. pero bueno, es otra lección de vida. ¿Y tiempo otra para ti? experiencia. ¿Tienes hobbies? Me imagino que tendrás hobbies. Has dicho que estuviste con la bici compitiendo y todo, de manera amateur, pero Claro. estuviste compitiendo. Me imagino que ese hobby todavía le sigue manteniendo. Sí, por suerte, no, me gusta la bicicleta, me encanta. Yo estuve compitiendo hasta juveniles de segundo año, hasta los 18 años, hasta que me fui a la 1000, 18, 19 años. Y ahora salgo pues cuando me deja la vida, cuando puedo, me reconcilio con la bici un poco, salgo con mis amigos que cada vez van más deprisa porque ellos salen más y yo cada vez voy más apurado con ellos, o salgo solo directamente, pero mola mucho porque al final sales Vamos, con que ellos. hacéis eso que no entendemos ninguno, que vamos con el coche, que es que si van todos juntos, porque cuando llega una cuesta tiene que ir uno más adelante que otro, no pueden todos juntos. Pues porque a cada uno al final le gusta, tiene La competitividad, ¿no? su pequeño, su ego ahí, su espíritu competitivo y pues nada, llega una subidita o lo que sea y a mí el primero me gusta, si puedo dejar un poco atrás al de al lado, pues le dejo, lo que pasa es que tristemente cada vez dejo menos gente atrás, claro, pero no, está bien, luego nos esperamos, paramos a tomarnos una tostada y un café donde toque, o en verano nos tomamos una cerveza luego después y eso te sabe a gloria. O sea, claro, hombre, y que también te evades un poco de lo que es todo el día a día, ¿no? Toda la semana. Yo realmente lo hago más ya un poco por relax que por espíritu competitivo, porque sí que es verdad que hasta no hace tanto estuve haciendo marchas todavía cicloturistas y tal, por Asturias, o sea, he hecho más kilómetros probablemente ahora, o kilometradas más largas, después de competir que cuando yo competía. Pero sí, lo que pasa es que, bueno, estoy siendo autónomo, lo que tienes, que al final si quieres siempre tienes algo que hacer, siempre te lías, y estando luego también en AECOL y pues siempre tienes algún compromiso. Sí, porque tú eres también. una persona súper que estás en todo, o sea, tú al final eres una persona que no solamente te quedas en decir, yo mi empresa, vale, que tu empresa con muchísimas horas siendo autónomo o tiene una pequeña empresa, se sabe que es muchas horas las que se emplea la empresa, pero tú aparte eres presidente de AECOL, dices que has estado toda la vida, no solamente siendo presidente, llevas 4 años, pero anteriormente has sido directivo siempre. Pero has estado en asociaciones, has estado en hermandades, cuéntanos un poco todo lo que llegas. Pues estuve, yo creo que la primera experiencia así un poco asociativa que tuve fue pues cuando eran los niños pequeños en el AMPA, la Asociación de Padres y Madres de Alumnos. Pues también en el AMPA, ¿no? También estuve, me liaron ahí unas amigas que eran unas liantas y les gustaba mucho también el tema de organizar temas y tal. Y bueno, pues estábamos ahí un par de chicos y luego todo lo demás chicas y siempre estábamos liados con algo, que si fiesta de fin de curso, con que si era Halloween pues había que hacer un tal, que si no un mercadillo de no sé qué, y ahí luego también hicimos un club ciclista en Colmenar, el Club Ciclista Molino también, gracias, eso fue iniciativa de Manuel Cámara igual, un chico de mi edad, que igual es un loco de la bicicleta y del asociacionismo y todo esto, y como además él es policía municipal, tenía tiempo, pues se volvía loco y nos embaucaba a todos los demás, se llegaba a hacer unas cuantas marchas cicloturistas en Colmenar, que vino un montón de gente, o sea, no sé, pues a lo mejor era 400 ciclistas a Colmenar, pues, y todo eso llevaba, claro, un esfuerzo organizativo también, de vehículos, en los cruces estar, entonces, pues bueno, eso fue otra de las experiencias. Luego ya en hermandades, por ejemplo, mi mujer fue presidenta de la hermandad de San Juan, la hermandad más antigua de Colmenar, y ella estuvo en la directiva, luego después fue presidenta y ya pues me embaucó a mí, a otros cuantos amigos, pues igual, a organizar las fiestas, tal cual, pues otro tema más. Luego me propusieron también meterme en la directiva del Cristo, el patrón de Colmenar, el Cristo del Humilladero, y estuve igual otros 10 años ahí en la directiva. Luego he ido dejando ya cosas, porque al final llega un punto en que tienes que ya focalizarte en otros temas, pero allí igual, pues también estuve 10 años de directivo y bueno, pues colaborando en lo que se podía.
También estoy en el grupo de liturgia de la iglesia, de la parroquia de Colmenar, hacemos las lecturas y eso en las misas. Y últimamente también llevo 4 años en la diócesis de Getafe como representante del arciprestazgo en el Consejo Diocesal Pastoral. Entonces estoy representando a lo que es el arciprestazgo de Colmenar, Chinchón, Villaconejos, Belmonte y Valdelaguna. Y bueno, que tenemos 2 reuniones con el obispo al año y luego pues eso bueno, como laico, ¿no? Para dar un poco Claro, al final eso es un tema organizativo de la Iglesia, para su labor evangelizadora y tal, pues está organizada por arciprestazgos. Cada arciprestazgo tiene, según su volumen, 1 o 2 representantes. Aquí es 1 solamente y me tocó a mí. Me coge un día el párroco: David, no, que he pensado que mira, que como estaba fulanita de representante y ya lo iba a dejar, que te he metido a ti. Pero vamos, que no te preocupes, que son 2 reuniones al año nada más y las 2 reuniones pues se convierten en 2 reuniones, luego te meten en otros subgrupos de no sé qué, luego que sí un congreso de no sé cuántas. Y bueno, pero también la verdad es que se aprenden cosas y te enriquece y son experiencias que vienen muy bien. Sí, hablando de asociaciones, una asociación que sí que quiero que hablemos de ella es Aracobe, no es tanto una asociación, pero quiero que nos expliques, porque bueno, nosotros estamos ahora mismo en la sede de Aracobe, que bueno, que nos deja los espacios, nos deja todo el micrófonos y demás, aparte de técnicos, todo esto es gracias a ellos. Entonces quería que nos explicases un poco qué es Aracobe y en qué puede ayudar a los empresarios de la zona esta asociación. Pues Aracobe es un grupo de acción local, que se llama, que lo que hace es gestionar fondos europeos y se dedican a hacer formaciones, a dar subvenciones. Y la verdad es que es una cosa que hay que incidir mucho y darle muchísima visibilidad, porque yo lo he vivido en mis propias carnes con los tinajones, que ya te digo que nos facilitaron el poder optar a esta subvención. Y es verdad que son rigurosísimos a la hora de dar un dinero, que creo que debería de ser así siempre, porque al final es un dinero público que no vale el café para todos o el dinero gratis, te ponen unas condiciones bastante rigurosas, pero es verdad que también luego te ayudan en todo lo que pueden ellos, en todo lo que está en su mano para que en la gestión y la tramitación de estos fondos. Lo que hay que decir es que realmente son subvenciones, pero no son subvenciones que luego tú tienes que devolver, es un dinero a fondo perdido. Es que son a fondo perdido, son a fondo perdido, tú lo que tienes que hacer es comprometerte a cumplir con una serie de condiciones. O sea, y al final ya, cuando estamos hablando de proyectos de una entidad, estamos hablando de un dinero muy importante, que al final ya tienes que trabajar mucho para conseguir ese dinero, y si ellos te lo dan a fondo perdido, pues la verdad es que es un tema muy a tener en cuenta. Luego están haciendo un trabajo por el turismo de la comarca. Ellos, igual la Comunidad de Madrid está dividida en 4 zonas turísticas, y aquí la zona de la comarca de Las Vegas y la Alcarria madrileña, que es la que gestiona Aracobe, pues la verdad es que por el tema del turismo están haciendo un trabajo encomiable para fomentar, pues eso, el que pudiera haber más alojamientos, el que se está poniendo en valor también pues toda la riqueza que tiene esta zona, el enoturismo, el oleoturismo también, los parajes, en fin, el cicloturismo igual. La verdad es que cualquiera que hoy en día monte un negocio tendría que tomarse el interés por hablar con Aracobe, y luego ellos verán si lo llevan a la práctica o no, pero por lo menos igual que vas a ir a hablar con una gestoría o vas a tener que hablar con un proveedor, tendrían que mentalizarse de que es imprescindible ir a hablar con Aracobe hoy por hoy el que quiera montar un negocio en nuestra zona, que es una oportunidad que ahí está y que hace muchos años ya hubiéramos querido entonces. Yo creo que una de las últimas ayudas que están sacando ahora, creo que puede llegar hasta el 65% la ayuda a fondo perdido, pero eso para una empresa claro, es claro. A ver quién te da un 65% de la inversión así a fondo perdido de primeras, o sea que es muy difícil. Puedes pedir un préstamo al banco que sabes que se lo vas a devolver con intereses, claro. Pero es que esto no lo hace nadie, vamos, o sea que es una cosa que ya te digo que ya hubiéramos querido nosotros en Daige cuando empezamos en el 98, o sea que claro. Es imprescindible. La verdad es que la gente se tiene que tomar ese interés porque nos va en ello nuestro esfuerzo. Al final estás trabajando para sacar un beneficio, pero no te estás dando cuenta de las oportunidades que se están dejando de pasar. Entonces, lo que te digo, imprescindible para cualquiera que quiera montar un negocio o que quiera renovar ese negocio, porque es para negocios también que ya están en marcha, necesita renovar maquinaria, necesita renovar vehículos, van saliendo subvenciones, desde AECOL se está en contacto directo con ellos, nos van avisando de cualquier tipo de subvención que sale,
y joder, que son cosas que al final muchas veces no gana más el que más hace, sino el que mejor sabe aprovechar los recursos que tiene a su mano, y Aracobe es un recurso fundamental. Bueno, Aracobe va a tener un podcast, eso ya lo adelantamos, pues ya está hablado con ellos y han accedido, igual que nos han dejado esto, pero creemos que como es tan bueno para los empresarios de la zona, creemos que también es bueno que vengan ellos y lo expliquen y lo pueda ver todo el mundo las veces que quieran, y que luego puedan venir a su sede y puedan pedir estas ayudas que, como decimos, desde la Asociación de Empresarios de Colmenar creemos que son tan buenas y tan aprovechables. Para medio acabar o acabar, te toca, aunque eres joven, pues yo te llamo joven porque a mí me queda poco para ser como tú. Ya cumplí 50 años, pero bueno, gracias. Pero eres joven, pero como empresario también eres joven, pero tienes mucha experiencia porque llevas, pues eso, 20, bueno, ya 30 años casi. Sí, desde 1998, 27 años. Entonces llevas un montón de tiempo, entonces tienes mucha experiencia para dar consejos. Entonces te toca dar consejos a quien acaba de empezar ahora, o quiere empezar, mejor dicho, a quien quiere empezar, que está trabajando de asalariado y dice, oye, pues yo tengo la inquietud o las ganas, como en tu momento cuando estabas en Villarejo, de decir, yo creo que me puedo tirar para adelante y crear yo mi propia empresa, meterme como autónomo. También quiero que des un consejo a quien acaba de empezar o lleva un poco tiempo, pero bueno, va a empezar a crecer, porque ese salto también requiere de unos cambios que me imagino que tú lo has tenido que vivir, y como dices tú, a base de golpes los has aprendido. Pues oye, cuéntanos algo de eso. Y a quien lleva un poco más de tiempo, pues ¿qué has tenido tú que hacer para ir creciendo, para ir manteniendo la empresa? Porque al final tienes que mantenerte. Claro, bueno, hombre, dentro de lo difícil que es dar consejos, pero bueno, yo diría que el que se esté pensando si emprender o no, yo le diría que se deje llevar por la ilusión, que si tienes una ilusión, que la lleve hacia adelante, que la ponga en práctica, porque al final lo que sí que es verdad es que luego la vida te va a poner en tu sitio, o sea, pero si te falta ilusión de entrada, ya mal vamos, o sea, que tienes que tener mucha ilusión, porque eso es lo que te va a hacer ir superando vallas y dejando barreras atrás, y te va a mantener en los momentos difíciles. Eso para empezar. A quien esté empezando, por ejemplo, y esté pensándose darse un salto como de crecimiento, ¿no? Te referías, sí, el por que ejemplo, lleva ya un tiempo, pues a un autónomo que lleva poco tiempo, que dice, claro, lleva 2, 3, 4 años, y dices, oye, pues yo ya tengo que crecer un poco más, pero ya ahí ya empiezan pues todos estos problemas que has dicho. Eso sí que le tengo claro, ese punto, porque claro, yo si he hecho ahora la vista atrás, digo que lo que a mí me ha hecho falta había sido más formación. O sea, porque además al principio, como no tienes a lo mejor tanto trabajo, tienes un poquito más de tiempo, que luego te irá faltando el tiempo, pero bueno, de entrada, ese tiempo que tengas, poder dedicarle a formarte, porque hay miles de cosas en las que te puedes formar técnicamente, pero también lo que hablamos de este curso de la Escuela de Organización Industrial, fiscalmente, en redes sociales, en tecnología. Hay muchas cosas que siempre son necesarias para formarte y que son las que te van a ayudar en ese crecimiento y a poder llevarlo de la mejor manera, y además corriendo los menores riesgos posibles, porque yo ahora lo pienso y digo, es que he hecho barbaridades inconscientemente, no he sido consciente de a lo mejor del embolado en el que me podía estar metiendo, pero también es verdad que porque yo no tenía esa formación, yo no tenía nadie a mi lado que me dijera cuidado con esto que estás haciendo, o en este riesgo que estás tomando aquí económicamente, o a ver si no vas a poder cumplir estos plazos, en fin, que eran cosas que a mí a lo mejor me podía la ilusión, me podía esas ganas de crecimiento y de acumular experiencias y tal. Y a alguien que lleve ya más tiempo, pues yo creo que a lo mejor recomendaría planificación, igual, el poder sentarse, que muchas veces por el barullo del día a día, pues el estrés, vamos ahí como si fuéramos un borrico con las orejeras aquí y no vemos nada más que adelante. Apagando fuegos. Claro, sí. Pero es verdad que hay que pararse y planificar, porque luego te podrás desviar un poco o no de lo planificado, pero llevar por lo menos una planificación que digas, bueno, yo hago este plan, voy con todo a por ello, y luego ya iremos sobre la marcha rectificando o viendo a ver si está saliendo bien o no o qué, pero lo que no se puede estar es improvisando constantemente tampoco. Entonces, bueno, creo que más o menos esos
esas tres Lo partes. lo hemos apuntado. Creo que Bueno, podría pues nada, valer. David, muy agradecidos porque hayas estado en el podcast. Como eres parte de él, pues entonces muy agradecidos estamos todos. Nada, muy agradecido a ti, sobre todo, y muy feliz de que este proyecto siga teniendo continuidad y esperemos que la tenga mucho en el tiempo, esperemos que se pueda extrapolar también a otros ámbitos, que Colmenar, sobre todo, y su comarca tiene una vida en todo, en lo social, en lo político, en lo cultural, todo muy, muy vasta, muy extensa, y podremos tratar muchos temas. Y sobre todo de cara a los empresarios, pues creo que es un escaparate que se les puede dar, porque al final cuando la gente conoce un poco la historia que hay detrás de cada negocio, claro, de una tienda, de un taller, de una gestoría, una oficina, pues creo que la gente se involucra mucho más con ese producto que les están vendiendo. O sea que creo que es una cosa que viene muy bien y que ojalá dé muchos frutos y dure mucho. Esa es la idea que tenemos y nada, pues esperemos que siga así. Pues nada, David, muchas gracias por todo. Nada, muchas gracias a ti. Hasta luego.